El cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese él libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no vino. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar: «Se cumple el tiempo, pero no la visión». Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por medio de los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había revelado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría 400 años. Le dijo: «Después de esto saldrán con gran riqueza». Y contra esa palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día señalado por la promesa divina, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así también se determinó en el concilio celestial la hora en que Cristo debía venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó esa hora, Jesús nació en Belén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias humanas, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del Libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. En aquel entonces, los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres estaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que pudiese satisfacer el corazón. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, habían almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y tristeza. Anhelaban conocer al Dios vivo, con el fin de tener cierta seguridad de una vida más allá de la tumba. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar el futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas para las muchedumbres. La muerte era un horrendo misterio. Más allá todo era incertidumbre y lobreguez. No fue solo el lamento de las madres de Belén, sino el clamor del inmenso corazón de la humanidad, el llevado por el profeta a través de los siglos, la voz oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Los hombres moraban sin consuelo en región y sombra de muerte. Con ojos ansiosos esperaban la llegada del Libertador, cuando se disiparían las tinieblas y se aclararía el misterio de lo futuro. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Esos hombres buscaban la verdad y se les impartió el espíritu de inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares de gentiles. Desde hace varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos por todas partes y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo, pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Debía venir el verdadero intérprete, aquel de quien todos los tipos prefiguraban, debía explicar su significado. Dios había hablado al mundo a través de la naturaleza, los tipos y los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudieran comprenderse clara y distintamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de los acertos humanos que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y del plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente ante los hombres. Sin embargo, entre los judíos quedaban almas firmes, descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había preservado el conocimiento de Dios. Aguardaban esperanzados en la promesa hecha a los padres. Fortalecían su fe, esparciéndose en la seguridad dada por medio de Moisés. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Además leían que el Señor iba a ungir a uno para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Leían que pondría justicia en la tierra y las islas esperarán su ley. Como los gentiles andarían a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Las palabras del moribundo Jacob los llenaban de esperanza. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. El desfalleciente poder de Israel atestiguaba que se acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales, y decía el profeta: permanecerá para siempre. Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, estaba muy difundida
la expectativa de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría ante las naciones como un libertador. El cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por medio de sus mentiras, había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre con el fin de que abandonase el mundo a la jurisdicción satánica. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y de establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar a la gente de su pecado y degradación. Pero eran despreciados y odiados. Muchos habían sufrido una muerte violenta. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más tensa. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así también había sucedido con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, fundamento de toda religión pagana, ahora había llegado al ser el principio de la religión judía. Satanás lo había implantado, y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser una ofensa. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por causa de una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y lo hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios había ordenado eran trocados en medios para cegar la mente y endurecer el corazón. Dios ya no podía hacer cosa alguna por el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser deshecho. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios para depravar el alma de los hombres. El Hijo de Dios, mirando el mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a quienes se estaban corrompiendo, matando y perdiendo.
Habían elegido un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados a los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de las concupiscencias más viles. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres. Dichos rostros reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Ese fue el panorama que vio el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo! Contempló la pureza infinita. El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio estaba consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre contra el cielo era muy violenta. Se había demostrado ante el universo que aparte de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por quien hizo el mundo. Con intenso interés, los mundos que no habían caído miraban para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. ¿Y si Dios hubiese hecho eso? Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Estaba listo para echar la culpa sobre Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Aunque en todo rincón de la provincia alienada se notaba corrupción y desafío, se proveyó un modo de rescatarla. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En toda época y en todo momento, el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, continuamente se manifestaron señales de misericordia. Y llegada la plenitud del tiempo, la deidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que cumpliese el plan de salvación. Satanás estaba exultante por haber logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús para restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que han dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer el carácter mancillado según el modelo del carácter divino y para hermosearlo con su propia gloria.